La transcriptómica espacial es una de las técnicas más revolucionarias de los últimos años, ya que incorpora imagenología junto a técnicas de secuenciación, lo que nos permite obtener los transcriptomas completos a lo largo de trozos de tejido. En cáncer, esto representa una oportunidad única y sin igual, ya que podemos integrar la información de la imagen histológica a fin de descubrir y entender cuáles son los genes que se activan en tumores. De la misma manera, también podemos caracterizar los genes que se activan en el microentorno tumoral, como vemos en estos ejemplos. Esto representa el primer paso para poder entender qué es lo que permite que un tumor se mantenga y desarrolle a lo largo del tiempo. En este video y el próximo vamos a ver los fundamentos teóricos y prácticos de la transcriptómica espacial. Así que, si quieres aprender lo básico y también aprender a cómo trabajar con datos generados con esta técnica, viniste al lugar indicado. En 2019 yo tuve la fortuna de trabajar con los que, hasta el día de hoy, creo que han sido los mejores investigadores que he conocido, tanto en lo profesional como en lo personal. Como les comenté en un video anteriormente, ellos me enviaron al Centro Genómica de Nueva York. Y si no hubiera sido por esto, yo nunca hubiera tenido exposición a la técnica de transcriptómica espacial. Ahora, 7 años después, y habiendo trabajado de forma extensiva con esta técnica, les quiero compartir mis conocimientos para que puedan aprender de esta hermosa técnica, así como yo aprendí. Dicho esto, en este primer video vamos a adoptar un enfoque conceptual y abordar algunos fundamentos y cosas teóricas sobre lo que considero yo necesario para poder trabajar con este tipo de datos. Y en el siguiente video vamos a ver esto de forma práctica. Bueno, antes de avanzar con los conceptos como tal, quiero hablar sobre mi experiencia en la transcriptómica espacial. Aquí no estoy flexiando mi conocimiento, y algo que siempre le digo a las personas es que cuando alguien afirma ser experto en algo, esta experiencia debería poder ser demostrable. Y es algo que, bueno, es de las cosas que a mí me habría gustado aprender antes. Dicho esto, yo no estaría hablando de esta técnica si no tuviera conocimiento real y demostrado en el ámbito. Solo para recapitular, yo he publicado 2 herramientas computacionales para analizar elementos transponibles con distintas modalidades de la transcriptómica espacial. Por ejemplo, la modalidad antigua o la original, después la modalidad más nueva que se conoce como Visium, y tanto yo como otros a lo largo del mundo han ocupado estas herramientas para estudiar el rol de elementos transponibles con datos de transcriptómica espacial. Entonces, en mi caso, está el artículo que publiqué en Cáncer Gástrico, en donde yo demostré que los elementos transponibles se expresan a medida que avanzamos de epitelio normal y avanzamos a las zonas tumorales en tejidos. Y algunos otros ejemplos es un trabajo en endometrio humano, acá en Aging Mouse Brain, y el que para mí hasta el día de hoy, que es de lo más fascinante, es en Drosophila melanogaster, la mosca, en donde ocuparon mi herramienta y después validaron experimentalmente los resultados. Así que bueno, ahora podemos pasar a la parte de transcriptómica y vamos a ir de lo más básico y general, y después vamos a ir adentrándonos a lo que son estas técnicas con las que yo trabajo actualmente. Lo que tenemos que entender es que la transcriptómica podemos partir de cualquier organismo, tejido, y después de esto la forma más tradicional es que nosotros obteníamos el bulk RNA. Esto quiere decir que de todo un tejido nosotros extraemos el RNA de todas las células sin saber de qué célula proviene cada molécula de RNA. Una vez que se hace esto, en términos bien generales, la forma en que se procesa
digamos, este material genético es que el RNA se fragmenta. Después se pasa a DNA complementario. Se le ligan adaptadores. Amplificación por PCR. Hay un proceso de selección de tamaño. Y la secuenciación, bueno, que puede ser usualmente con lecturas cortas como un Illumina. Y hay otras variaciones que pueden ser con lecturas largas o lecturas largas en esta modalidad direct. Pero bueno, ese es otro tema que no viene necesariamente al caso con el tema de la transcriptómica espacial ahora. El resultado de esto usualmente se conoce como biblioteca o genoteca. Yo, bueno, le digo librería porque en inglés es library, a pesar de que no es la traducción literal, pero bueno, lo que tenemos que entender es que una vez que procesamos todo esto, obtenemos, digamos, nuestra muestra de RNA-seq. Una forma alternativa de ver esto es que a partir de los RNA mensajeros, de nuevo los fragmentamos, lo pasamos a DNA complementario, se le agregan los adaptadores y esto nos da estas lecturas cortas, las que después se mapean o alinean a un genoma de referencia. Y de esta forma podemos tener distintos tipos de lectura como vemos aquí en este esquema. Y la gracia de esto es que nos da lo que se conoce como un perfil de expresión con resolución de base o de nucleótido. Quiero enfocarme acá en esta parte, ya que según el tipo de secuenciación que se haga, podemos generar una lectura en lo que se conoce como single sequencing o dos lecturas en lo que se conoce como paired end sequencing. Y es esta modalidad de secuenciación la que es clave para la generación de estas bibliotecas de transcriptómica espacial. Ahora, en RNA-seq el esquema general para analizarlo de forma computacional es el siguiente. Partimos de los datos. Le podemos hacer un control de calidad. Después lo alineamos al genoma de referencia. Y para esto necesitamos un genoma indexado. Y hacemos la cuantificación. Ahora, la cuantificación usualmente hace referencia a lo siguiente. En este ejemplo de un proyecto antiguo mío, teníamos datos de RNA-seq a lo largo de un modelo que recapitula la enfermedad de ALS. Aquí simplemente a modo de ejemplo, muestro lecturas en la semana 4 y en la semana 17. Entonces supongamos que tenemos un gen A y un gen B. En la semana 4 podemos tener que el gen A tiene una serie de lecturas. Y el gen B también. Y después, en la semana 17, el gen A puede tener una lectura. Y el gen B puede tener una cantidad similar a la semana 4. Después, y esto es probablemente de las cosas tradicionales que se hace con RNA-seq, es hacer un QC de alineamiento y después el análisis de expresión diferencial. La idea general de esto, y este también es un concepto fundamental para entender los análisis de transcriptómica espacial, es que podemos tomar, digamos, los conteos en dos condiciones. Y después lo que hacemos, bueno, aquí tenemos recapitulado esto. Y después lo que hacemos es calcular el cambio relativo. Y aquí uno define qué cosa sobre qué cosa. Entonces en este caso, por ejemplo, a mí me interesaba saber lo que ocurría en la semana 17, ya que era la condición como enferma. Y aquí comparamos 17 sobre 4. Y eso después se pone en escala logarítmica. De forma que en este ejemplo vemos que el gen A se vuelve downregulated o sufre un descenso en su expresión en términos relativos, mientras que el gen B no tiene ningún cambio. Esto usualmente se hace para todos los genes y se grafica de forma como volcano plot. Y aquí, bueno, estoy citando uno de mis propios artículos, en donde yo hice una serie de volcano plots, en donde básicamente comparamos entre distintas condiciones y aquí vemos la cantidad de genes que aumenta y disminuye a lo largo de todas esas comparaciones. ¿Ya? Y por último, lo que se suele hacer es un análisis de vías
que es para poder extraer o ganar conocimiento más amplio sobre qué programas están siendo afectados por los genes que están con cambios de expresión diferencial. Y aquí de nuevo también estoy mostrando un ejemplo de mi artículo en cáncer gástrico, en donde a la izquierda tenemos, digamos, la red de genes y cómo se agrupan. Y a la derecha tenemos, por ejemplo, el análisis de Gene Ontology para ver cuáles son los procesos biológicos que fueron alterados. Y también para verlo en términos de vías metabólicas basándonos en KEGG. Ya. Los problemas con RNA-seq es que, como les mencioné anteriormente, nosotros extraemos, digamos, todas las células y después se aislaba el RNA de eso, y por tanto lo que hace esto es capturar un promedio de expresión a lo largo de todas las células. También otra cosa es que la amplificación por PCR puede inducir errores, y computacionalmente hay varias métricas que, a mi parecer, hay gente que se da muchas vueltas en ellas que la verdad no solo agregan confusión, pero están, digamos, fundamentadas por este tema, que como parte del protocolo experimental hay amplificación por PCR, y eso podría, digamos, preferenciar algunos genes y otros no. Y es justamente estas son las métricas a las que me refiero. FPKM, RPKM. Bueno, si alguien que está viendo este video sigue trabajando con estas métricas o con RNA-seq tradicional, yo recomiendo ignorarlas y enfocarse en los conteos crudos. Ya, entonces, bueno, continuando en esta línea, entonces el bulk RNA pierde resolución celular y espacial. Y recientemente entonces ha aparecido esta técnica de transcriptómica single cell, en donde en vez de ver esto como un promedio de todas las células, tratamos de aislar la información genética de cada célula de forma independiente. Y esto usualmente, la forma en que se hace es que se capturan con, digamos, unas moléculas especiales que tienen lo que se conoce como un barcode, que identifica de forma única cada célula. Y también capturan de forma única los RNAs que tienen cola polia. Y después, bueno, el protocolo sigue más o menos de la misma forma. Y por otro lado, la transcriptómica espacial consiste en que tomamos un trozo de un tejido y lo ponemos en una placa. Y lo que ocurre en esta placa es que el tejido es permeabilizado, y así las moléculas de RNA pasan a lo que se conoce como spots de captura. Y similar a lo que les comentaba recién con los single cell, acá también los RNAs con poli-A son capturados y asignados a, digamos, estos barcodes de forma única, los que también tienen una identificación de forma espacial a lo largo de esta placa. Y esto después, como vamos a ver, es lo que permite mapear a cada ubicación del tejido los distintos transcritos capturados. Y bueno, continuando también, una vez que esto ocurre, después se hace la secuenciación y, bueno, obtenemos los archivos correspondientes. En resumen, podemos hacer esta comparación. El bulk no tiene resolución celular, single cell la tiene, y spatial hasta el momento no la tiene, pero como vamos a ver al final, y la técnica en la que me voy a enfocar tanto en este como el próximo video, que es Visium HD, está casi a punto de tener resolución celular. Bueno, de nuevo, en términos de resolución espacial, el bulk no tiene, single cell tampoco, y el spatial, como lo dice su nombre, sí lo tiene. Y las aplicaciones, bueno, el bulk es más que nada, puede ser como exploratorio general o para estudiar cambios grandes a lo largo de distintas condiciones. El single cell es para estudiar grupos celulares y potencialmente identificar células raras que podrían perderse en análisis bulk. Y el spatial nos permite investigar los patrones de expresión a lo largo de un tejido. Y esto en cáncer es súper relevante. Continuando con este tema del single cell y las limitaciones que tiene. Bueno, ya les mencioné que se pueden identificar tipos celulares raros. Pero hay un tema computacional con esta técnica.
es que si las poblaciones celulares son realmente distintas. Y a lo que hago referencia con esto es que producto de artefactos, a veces uno puede encontrar cosas que parecen raras o parecen únicas, pero realmente no lo son. Ya, entonces, en este sentido, la transcriptómica espacial, como uno puede ver directamente en el tejido, uno puede tener algún tipo de certeza que lo que uno está viendo representa una señal biológica real. Ya, habiendo visto estos preliminares entonces de la transcriptómica bulk, single cell y espacial, ahora nos podemos enfocar de lleno a la transcriptómica espacial. Como definición, podemos decir que es un método para localizar transcritos de RNA mensajero a ubicaciones espaciales precisas. La expresión de genes no es, entre comillas, promediada con el bulk RNA-seq, y la proximidad o la ubicación entre células no es perdida como en single cell RNA-seq. Y dicho esto, entonces nos permite descubrir y entender cómo distintas subpoblaciones celulares interactúan y se comunican en un tejido. De nuevo, esto, y como lo escribo ahí, en cáncer permite el estudio del microentorno tumoral. Y este es un ejemplo que vamos a ver en el próximo video cuando trabajemos con datos prácticos. Es súper interesante ya que hay un tumor sublocalizado en una región y es clarito cómo el entorno o las células que están alrededor de él tienen un patrón de expresión de genes distinto a otras regiones del tejido. Pero bueno, eso ya es tema del próximo video. Ahora, en términos generales, uno puede organizar las técnicas de transcriptómica espacial en dos categorías. Básicamente con las que he trabajado yo son estas de la parte A, que son las basadas en Next Generation Sequencing, pero también hay otras que son basadas en Imaging. Yo no tengo experiencia con esos, así que no voy a entrar en ese tema. Y acá lo que quiero destacar es que, bueno, la primera parte justamente resume lo que les comentaba anteriormente, en donde los RNA mensajeros son capturados debido a que tienen la cola poli A. Y en la placa donde se pone, tenemos estas colas poli T y por eso se causa una hibridación. Y como también están identificadas en su ubicación especial, después cuando se secuencia, uno puede recuperar esta ubicación a lo largo del tejido. Y de esta forma, al final lo que tenemos entonces es una matriz de genes por spots o células. Y también esta información está asociada a las coordenadas X e Y a lo largo del espacio. Si no queda claro aquí, espero que quede un poco más claro cuando veamos cómo están estructurados los archivos. Pero esta es la idea general. En términos cronológicos, y bueno, este artículo ya es algo viejo, como ven ahí está hasta el 2022. Quiero enfocarme en la mitad de abajo, en donde tenemos ST, que es la transcriptómica espacial original. Y después esta tecnología fue adquirida por 10x Genomics y esto se convirtió en Visium. Y ahora recientemente tenemos Visium HT, que es donde nos vamos a enfocar tanto en la parte final de este video como en el análisis práctico. Y hay otra técnica levemente relacionada que es Xenium, que también es de los avances más novedosos que he visto hasta el día de hoy, pero que tampoco la vamos a ver en este video. Ya. La transcriptómica espacial original es una técnica que fue publicada en 2016. Y la motivación es que los métodos preexistentes no eran genome-wide. Dentro de las ventajas que tiene el RNA-seq, y eso es también aplicable al bulk, a todas las modalidades, es que es genome-wide. Entonces, cuando se adoptó este RNA-seq con esta modalidad de transcriptómica espacial, permite, como lo que se dice, esta identificación unbiased, sin sesgos, de todo el transcriptoma. ¿Ya? Entonces, otra desventaja que tenían los métodos anteriores es que eran probablemente especificados a una serie de transcritos limitados, pero eran costosos
y requerían demasiado trabajo. Y justamente eso significa que no eran sencillos de incorporar a laboratorios. Esta fue como, digamos, la motivación en este estudio. Un concepto que quiero mencionar que también está directamente vinculado a todas estas técnicas de transcriptómica espacial es el H&E, o esta imagen en donde el tejido se tiñe de distintos colores. Básicamente el H busca la tinción de DNA y RNA en tonos más azules. Y la I, o bueno, I en español, marcaría citoplasma, colágeno y tejido conectivo en un tono un poco más rosado. Ya, la placa para la transcriptómica espacial tiene 1007 spots y mide aproximadamente 6 por 6 milímetros. Y así como la mostraron en el material suplementario del artículo que les mencionaba anteriormente. Y acá unos conceptos que hay que tener en mente es el diámetro del spot, que en este caso era 100 microns, y la distancia centro a centro entre los spots, que en este caso eran 200 microns. Lo que se pueden imaginar que igual deja bastante sin cobertura a lo largo de un tejido. En el estudio lo primero que se preguntaron era si es posible capturar DNA complementario. Entonces aquí hicieron un experimento. Y lo que estamos viendo acá es justamente la imagen de H&E, así como el equivalente de la captura de DNA complementario. Como vimos al inicio, este paso a DNA complementario es de los más rutinarios en RNA-seq, entonces habiendo validado que esto se podía con esta metodología, pasaron a lo siguiente. Que si es posible, básicamente se preguntaron si era posible ahora capturar el RNA mensajero, o mejor dicho, expresión de genes de forma más específica. Y acá tenemos una de las primeras versiones digamos, de cómo funciona esta placa. Y en donde, de nuevo, tenemos el barcode, que en este caso ahí dice Special Barcode, que identifica cada región a lo largo del tejido. El UMI, que es un identificador de molécula única. Y la zona de captura del RNA mensajero, que esto, como se veía anteriormente, es una cola poli-DT, la cual permite que las colas poli-A de los mRNA puedan hibridizarse. Y eso hace que se puedan capturar, digamos, aquí en la placa. Y aquí, como prueba de concepto, básicamente están mostrando la expresión de algunos genes que se conocía que estaban con expresión espacial localizada. Ya, y con eso, digamos, bueno, este trabajo es más grande, pero este es como lo principal. Y después, en 2020, este trabajo fue reconocido como el método del año en Nature. Ya, ahora podemos pasar a Visium, que sería, como les comentaba anteriormente, la siguiente iteración de esta tecnología, que es donde básicamente 10x Genomics la adquirió. Y esto resultó, bueno, después la mejoraron y esto resultó en las siguientes características. La placa entonces se mantiene más o menos del mismo tamaño, pero optimizaron el protocolo de forma que tenemos este marco fiducial, que después vamos a ver que es importante para el manejo de la imagen. Y lo que hicieron es aumentar la cantidad de spots. Entonces tenemos aproximadamente 5000. Y producto de esto, la distancia entre los spots, como vemos ahí, disminuyó a 100 microns. Y el diámetro de los spots es de 55 microns. Y los spots siguen teniendo esta misma naturaleza, en donde tenemos el barcode, el UMI y después esta cola poli-DT. Así, de nuevo, comparando con la versión original, es bastante evidente el aumento de resolución de esta nueva técnica cuando la trabajamos como Visium. Justamente tamaño de spot más pequeño, lo que significa mayor resolución y menor distancia centro a centro. Ahora el workflow general para preparar acá una muestra.
De nuevo está esta parte de la placa que vemos a la izquierda, el proceso de imaging, después el barcoding y la síntesis de DNA complementario, que de nuevo, como hemos visto desde el inicio del video, incluso desde el bulk RNA, este ha sido probablemente uno de los triunfos más grandes de esta versión de la transcriptómica espacial, ya que, como vemos, el protocolo se mantiene muy similar con algunos cambios menores que nos permiten hacer la magia en donde obtenemos, digamos, los transcritos a lo largo de un tejido. Y bueno, después Library Construction, Sequencing y Data Visualization, que es la parte de análisis computacional, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Acá me voy a enfocar un poco en esta parte de barcoding. Entonces, si hacemos como un zoom in en lo que es la placa, de nuevo, tenemos acá el Spatial Barcode. Cada uno de estos spots a lo largo del tejido tiene una ubicación. Y lo hermoso es que esto lo podemos ver en los archivos computacionales después. Lo mismo con el UMI. Y esta cola PolyDT, que ya he mencionado varias veces, la que permite la hibridación con los RNA mensajeros que están con cola poly-A. Y bueno, acá hay una versión un poco más esquemática, sé que no queda clara todavía la idea, pero es cuando el tejido se pone en la placa, se permeabiliza y eso permite que los RNA sean capturados. Bueno, ahora podemos ver un poco más como los archivos y la estructura de datos que tienen cuando uno trabaja con Visium. Al inicio del video yo les comentaba que era importante esta noción de Rich Paired End, y aquí viene eso en juego. Entonces, luego de todo el proceso de library prep, nosotros vamos a tener por una parte el read 1, que va a secuenciar el Spatial Barcode y el UMI, y el read 2, que va a secuenciar el RNA mensajero como tal. Computacionalmente, entonces, esto se ve como 2 FASTQ, el 1, en donde tenemos el Spatial Barcode y el UMI. Y usualmente, digamos, el barcode es de 16 nucleótidos y el UMI es de 12 nucleótidos. Y mientras que, como sale el read 2, que tiene la información de los transcritos, ese puede ser de largo 90 en ese ejemplo. Y acá hay algo que tener en cuenta, es que está sesgado al extremo 3' del RNA mensajero, que eso, bueno, puede tener varias implicancias. UMI, de nuevo, como les apuntaba anteriormente, es el identificador molecular único. Y esto, para mí, una de las ventajas también es esto, que permite la cuantificación inequívoca de la cantidad de mRNAs. A diferencia del bulk RNA-seq, donde hay intentos, por ejemplo, FPKM, TMM, de nuevo, métricas para como obtener una noción cuantitativa de las moléculas de RNA, pero que probablemente, a mi parecer, no son realmente útiles. Ya, en términos de inputs, cuando hablamos de los análisis computacionales, uno de ellos es la imagen de microscopio. Y el principal requisito es que sea de alta resolución, al menos 2000 por 2000 píxeles. Ya les mencionaba anteriormente que está al borde acá, ahora está este fiducial frame. Y hay un archivo que uno necesita para los análisis computacionales, que es un JSON. Y este básicamente describe cómo la imagen que nosotros estamos ocupando se enmarca en este fiducial frame. Uno, bueno, si por algún motivo no tuviera ese archivo, que en mi caso lo tuve que hacer un par de veces porque yo hasta el año pasado mi carrera principalmente la hice reanalizando datos públicos. Uno puede hacer este proceso manual y, como vemos acá, en la imagen, bueno, acá está la imagen y ahí vemos estos mini spots en el borde, que es el fiducial frame. Y aquí vemos cómo uno los puede alinear con este software y después generar el archivo JSON. De ahí dice Export Alignment JSON File. En general, y bueno, también de las quizás ventajas de que
10x Genomics haya adquirido esta técnica es que tienen todo el protocolo streamlined o básicamente optimizado. Y a diferencia de cuando uno trabajaba con bulk RNA, donde el proceso de alineamiento o mapeo era como el peso pesado, acá uno básicamente no tiene que hacer eso y uno le pone a Space Ranger los distintos inputs. Y Space Ranger nos va a dar la matriz de conteo que va a tener la información por gen y por ubicación espacial. Y como producto de Space Ranger tenemos una serie de archivos, de los cuales probablemente los más importantes es el summary en formato HTML. Tenemos algunos outputs de la parte espacial, en donde ahí yo destaco un JSON, la imagen de alta resolución y un archivo que se llama Tissue Positions. El BAM hoy en día, y en particular para Visium HD, yo creo que no es relevante, a no ser que estén analizando algo muy particular como yo en su época, que eran elementos transponibles. Y lo importante son después las matrices de conteo. Entonces eso sería como lo principal a tener en cuenta acá. El Run Summary es un buen punto de inicio en donde uno puede ver básicamente cuántos UMIs hay a lo largo del tejido y algunos análisis preliminares, como vemos a la derecha. De nuevo, yo les mencionaba que esto está como streamlined, y para obtener una primera noción o idea del tipo de datos con el que uno está trabajando, está bien. Pero a mí me gusta poder tener más flexibilidad a la hora de analizar, y por eso también en el próximo video nos vamos a enfocar en eso, ya que todos estos software en general, como son pensados para casos generales, de repente no tienen como esa sutileza que uno necesita en análisis particulares. El archivo BAM, de nuevo, probablemente para el día a día, cuando trabajen con esta técnica, no necesiten verlo, a no ser que estén tratando de investigar algo muy puntual. Pero aquí lo que les quería mostrar es que estos BAM, este programa Space Ranger ocupa el alineador star. Y en star, cuando uno le pone, digamos, esta información que tiene barcodes, después esta se ve reflejada como etiquetas en la línea correspondiente a cada alineamiento. Entonces las etiquetas ahí se ve, sería el barcode, y V es el UMI. Y así después, como este archivo se puede procesar. Bueno, uno lo puede hacer a mano, pero es básicamente computacionalmente un análisis en donde uno, por cada gen. Y si se fijan, acá hay otra etiqueta que no la destaqué, pero que tiene el identificador de los genes. La etiqueta GN. Y justamente por cada gen uno puede cuantificar por cada barcode la cantidad de UMIs que tiene. Entonces después eso es lo que nos da la matriz de gen por barcode o ubicación espacial en este caso. Ya, dentro de los otros outputs está, como les mencioné anteriormente, este archivo de Tissue Positions, en donde según la versión de Space Ranger que ocupen, tiene distintos nombres, pero la idea, como se fijan, es la misma. En donde tenemos el barcode. In tissue nos dice si es un barcode que está dentro o fuera del tejido. Y las columnas que dicen array row y array call nos dan la posición relativa a lo largo de estos aproximados 5000 spots. Y el pixel row y pixel call nos dan la posición en la imagen con la imagen con la que estamos trabajando. Entonces de nuevo tenemos posiciones relativas de los barcodes y posiciones específicas en la imagen. Ya, ahora deberíamos haber acumulado un set de conceptos fundamentales para poder entender Visium HD. Este es de los desarrollos más recientes, o bueno, relativamente recientes, 2024. Y en donde, como vemos acá a la izquierda, comparado al Visium que estamos viendo recién, ahora lo que hacemos es que dentro del fiducial frame, que tiene, digamos, la misma dimensión, aumentamos el área de captura. Y esto es lo que ellos llaman este Continuous Lawn of Polygons. Entonces, toda esta placa está segmentada. Y bueno, ahí lo vemos que
en estos cuadrados de 2x2 microns. Como esto para gran mayoría de las células resulta en lo que se podría decir resolución subcelular, usualmente se binea o se agrega a 8x8. Y como vamos a ver después, también dentro de los outputs está 16x16 y me parece que más reciente hasta pueden entregar 4x4. Esto es de las cosas que me parece que no lo gritan a los cuatro vientos, pero que uno aprende de forma, o bueno, yo aprendí de forma práctica. Es que si bien este 2x2 uno puede pensar que va a tener, claro, esta resolución subcelular, probablemente una de las desventajas que tiene Visium HD es la baja cobertura. Por ejemplo, comparado a Visium o comparado a técnicas single cell, estos 2x2 e incluso 8x8 se dice que son muy sparse. No recuerdo la traducción al español de sparse, pero bueno, este concepto de sparsity, que es básicamente cuando uno tiene una matriz en donde uno tiene muchas entradas que tienen ceros, o mejor dicho, no hay información. En términos más aplicados a lo que uno está haciendo aquí con análisis de transcriptoma, sparsity básicamente quiere decir que hay genes que se van a detectar, por ejemplo, quizás muy bien en algunas regiones y en otras no muy bien, y van a haber genes que probablemente no se detecten nunca por limitaciones. En esta línea, uno de los atractivos que tiene esta técnica es justamente poder obtener resolución celular, y es lo que se conoce como segmentación. Y bueno, hay un tutorial ahí de segmentación en la página de 10x Genomics, y en versiones más nuevas de Space Ranger lo hacen también. Y lo que estamos viendo acá a mano izquierda superior es que, bueno, el primer cuadrado es cómo se verían las células. Y como vemos, todos estos cuadros de 2 microns van a abarcar distintas regiones de la célula. Y después, básicamente estamos tratando de identificar los núcleos para poder identificar más o menos dónde están las células. Esto, bueno, yo lo traté de hacer y la verdad que es algo, de nuevo, tanto por el motivo que les mencionaba de sparsity, como por limitaciones de esto, encuentro que no vale la pena hacerlo. Pero de nuevo, si alguien quiere hacerlo, es claramente viable. Porque es muy dependiente a qué tan bien teñida esté la imagen y a qué tan bien sean los tipos de células que uno esté analizando. Entonces, como vemos acá abajo, se muestra, por ejemplo, una región de un tejido. Y después se muestra los núcleos que se identificaron. Entonces los núcleos, en este tipo de análisis, encuentro que se pueden identificar relativamente sin complicaciones. Pero después aumentar esto para obtener los boundaries, o digamos las ubicaciones exactas de las células, es más complicado, y ahí uno puede tener varias limitaciones. Probablemente los enfoques como más estándar que he visto es que donde está el núcleo se define un radio y después hacemos circular, pero las células realmente no son todas simétricas circulares. Entonces, por eso yo creo que de nuevo acá no vale mucho la pena tratar de obtener resolución verdaderamente celular, porque bueno, de hecho no lo va a hacer. Lo mejor va a ser como una aproximación computacional a eso, pero yo creo que es un área que tiene varias limitaciones. Y personalmente yo no lo haré. No, de hecho yo no lo hago, así que... Ya. Ahora podemos pasar al esquema de archivos y estructura de datos de Visium HD. Dediqué algo de tiempo a ver el Visium original, ya que la estructura de archivos es muy similar a la de Visium anterior. Entonces, dentro de los outputs, Space Ranger, ahora que va como en esta versión 4, podemos distinguirlos. Lo que yo he visto es que los que están antes de la versión 4 nos entregan principalmente los resultados que vemos ahí, donde varios archivos les van a aparecer familiares. Y bueno, el Space Ranger 4 que hace esta segmentación celular o nuclear de forma como automatizada.
Aquí principalmente la novedad es esta carpeta Vint Outputs, donde como les mencioné anteriormente, está a 2 microns, 8 microns y 16 microns. Y cada una de esas subcarpetas tiene estos análisis justamente a la resolución con la que uno esté trabajando. Entonces están las matrices correspondientes y después en la carpeta Spatial está la información correspondiente. Por su parte, si uno genera estos outputs segmentados, acá tenemos una serie de archivos que básicamente nos indican dónde están como las células y los boundaries, digamos que se identificaron. Y esto está en este archivo barcodemappings.parquet, el cual aquí solo lo estoy mostrando a modo de ejemplo, pero uno lo podría cargar en R, como vemos en la parte de arriba, o en Python, como vemos en la parte de abajo. Y básicamente lo que tienen esto es el ID en las resoluciones 2, 8 y 16. Y después el identificador de célula y una información que nos dice si está en el núcleo o si está en la célula, en el cual vemos ahí puede ser verdadero o falso. Bueno, si no están familiarizados con el formato Parquet, es digamos una versión como optimizada para trabajar con tablas, que sería como el equivalente a un archivo TSV o cualquier archivo tipo de texto plano que se use para describir una tabla. Y acá, bueno, como hasta donde entiendo tiene un tipo de compresión especial y es más optimizado para trabajar computacionalmente. Se ocupa aquí porque, bueno, uno puede tener justamente millones de entradas, como les mencioné anteriormente, por la cantidad de bins que tiene Visium HD. Volviendo a los directorios bin outputs, si uno a simple vista, bueno, como los archivos tienen los mismos nombres, parecerían tener la misma información, pero si vemos después también la carpeta Spatial, también parece ser similar. Y ahora que ya vimos un poco este formato Parquet, podemos ver el contenido que tiene, por ejemplo, el que está en bin de 2 microns, donde es similar al que les mostré para el Visium anterior. Y hasta donde puedo ver, los identificadores de columnas parecen ser los mismos. Tenemos barcode, si está en el tejido, la posición relativa y la posición específica en la imagen. Y lo mismo en el caso de 8 microns. Entonces aquí vemos barcode. Si se fijan ahí, los barcodes de 2 microns tienen esa información también en su nombre y los de 8 también. Posición relativa y posición, digamos, en la imagen. Y ahí ya se ve algo que tanto la coordenada de fila y columna son un poco mayores que la a 2 microns, que tiene sentido. Y ahora también una cosa que a veces me preguntan es de dónde puedo obtener y sacar archivos para poder trabajar. De nuevo, yo he hecho mi carrera gran parte reciclando archivos publicados por distintos grupos. Entonces esto es algo a lo que siempre le doy énfasis, ya que cuando hay tecnologías nuevas, de repente uno, y bueno, en Chile lo viví así, que uno no tenía acceso inmediato a ellas, entonces uno de igual forma puede aprender de la técnica, sabiendo cómo buscar y descargar los archivos. Y por esto mismo ahora yo me enfoqué parte también a entender la estructura de archivos de esta técnica, ya que si uno puede ver si hay archivos que faltan o no al momento de uno tratar de ocuparlos para análisis propios. 10x Genomics /datasets, nos podemos ir acá abajo, pinchar HD Spatial Gene Expression, y aquí, bueno, hay hartos experimentos. Este sería, digamos, el punto de inicio que yo ocuparía. También de artículos ya publicados o colaboradores. Acá sí, bueno, tomamos 10x Genomics, podemos ir donde dice Output, Supplemental Files, y ahí bajamos los archivos. Por ejemplo, aquí uno puede irse directo al bin Outputs y uno descargar eso, y eso ya tiene lo mínimo necesario para uno reanalizar datos. Ya acá hay un ejemplo de los archivos disponibles de un experimento más reciente. A ver, claro, si se fijan acá dice Space Ranger 3 y este dice 4.1 y este tiene estos outputs segmentados.
Y si yo quisiera, por ejemplo, supongamos que Tenex Genomics no tuviera su página de datasets, lo que yo haría sería ir a PubMed, Visium HD en título abstract, escogería un artículo, ahí dice ocuparon Visium HD. Iría a la parte, bueno, como estamos en la era del provenance, casi todos los archivos ahora tienen esta información, entonces disponibilidad de datos. Y después me voy a la página y veo que acá están los archivos, los descargo y los trato de analizar. Y si hay archivos que faltan, yo le escribiría a los autores preguntando amablemente si me los pueden compartir. Y acá el ejemplo 4, que, bueno, es un artículo que está publicado, tiene disponibilidad de datos. Pero este artículo es de, bueno, como ven ahí en la parte de autores, dice Visium HD Team, Development Team. Entonces está en la página de datasets, pero aquí también dice que lo pusieron en Gene Expression Omnibus. Entonces uno podría ir a los dos lugares. Y bueno, ahí vemos que están los archivos que se necesitan y descargarlos. Bueno, pero este probablemente sea la excepción. La mayoría quizás lo depositan aquí o en otra base de datos, como vimos en el caso anterior. Ya, y lo último, bueno, está de más decir que no estoy auspiciado por Tenex en Genomics, pero bueno, coincidió que el desarrollo de Tenex, básicamente como yo aprendí la técnica, fue como en esa misma línea. Y recientemente anunciaron esta técnica Atera, en la que ellos afirman que ahora sí es resolución celular a lo largo del espacio. Pero bueno, vendrá próximamente y ahí veremos qué tan buena es. Pero hasta el momento dicen que tiene resolución celular. Y lo último, que más que nada para adelantar para el próximo video, el protocolo de análisis computacional. Los pasos que tienes, bueno, cargar datos, un QC que vamos a ver, es opcional, normalización, reducción de dimensiones, clustering, visualización en UMaps y distribución espacial. Si quien está viendo este video tiene experiencia con la transcriptómica single cell, se van a dar cuenta que estos pasos son prácticamente los mismos que uno haría ahí. Y justamente esa es como la ventaja también, es que como los inputs son estas matrices, en caso single cell es célula por genes, acá tenemos bin por gen, uno las puede trabajar exactamente de la misma forma. Y acá la diferencia que quiero mencionar es que, como vamos a ver en el próximo video, vamos a ocupar Seurat en R. Y la carga de datos se hace con esta función load tenex spatial, en la cual uno le puede dar los tamaños de bins. Aquí yo lo pongo opcional, ya que yo prefiero trabajar con las de 8 microns y no darme vuelta, porque una es pesado computacionalmente tratar de cargar las tres matrices al mismo tiempo. Y realmente la de 2 encuentro que no da mucha ventaja. Y la de 16 le quita resolución, entonces la de 8 parece ser como la adecuada y suficiente para la mayoría de los casos. Entonces, bueno, ahí eso lo vamos a ver en el próximo video, pero lo que hace esta función es tomar la matriz en formato H5, el JSON de Scale Factors y la información del tissue positions, en donde nos dice cómo mapea cada barcode a lo largo del tejido. Bueno, eso sería por este video. Si hay algo que no les haya quedado claro sobre esta técnica en términos teóricos, déjenme un comentario. Si el video les parece útil, denle like, compártanlo. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video, en donde vamos a explorar de forma práctica cómo se trabaja con estos datos de Visium HD.